poderoso es nuestro Rey. Bueno, quiero felicitar también, pues hoy me dijeron que era el Día del Hombre, ¿es verdad? Bueno, pues felicitaciones a todos los hombres que hay acá y gracias a Dios por esa tarea que nos ha puesto. Aunque si se han podido dar cuenta, hay una guerra contra la masculinidad, contra el hombre, de una manera tremenda. Tanto que a las mujeres las quieren volver hombres y a los hombres los quieren afeminar. Entonces es tremendo, pero gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que resistamos y para que no abandonemos el liderazgo que Dios nos dio. Amén. Porque Dios nos dio a los hombres un gran liderazgo, liderar nuestra familia primero que todo, y también un liderazgo poderoso en esta tierra. Y ayer también quiero felicitar a las mujeres que tuvieron su reunión de mujeres y fue una bendición. Yo creo que de las mujeres que hay acá en este momento que estuvieron ayer acá, pueden constatar la bendición tan grande que fue esa reunión. Y yo quiero que le demos un aplauso al Señor por esa. Hubo un grupo muy bonito. Honramos a Dios en este lugar y yo me pegué ahí y también fui muy bendecido, les cuento. Me hubiera gustado incluso que más hombres hubiesen estado en la reunión de mujeres, no por cultura, no por donde nos quiere llevar la cultura, sino que en verdad hubo una palabra, pero de una poderosa bendición. Gracias. Le damos gracias a Dios por ese instrumento que usó ayer la doctora Consuelo, miembro de otra congregación hermosísima de nuestra ciudad, pero vino y nos bendijo de una manera impresionante. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y vamos a leer primeramente los versículos 36 al 39. Los vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Hechos 2, capítulo 36, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Ese Mesías quiere decir Salvador, amén. Entonces podemos decir, Dios lo convirtió en Señor y Salvador. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. ¿Qué recibiremos como regalo? El Espíritu Santo. Esta promesa es para todos ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amén y amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Séllala en cada mente y en cada corazón aquí presente, Señor, en cada mente y en cada corazón de quienes la van a escuchar también a partir del jueves en el canal de YouTube, Señor. Muchas gracias, Padre. Séllala en cada mente y en cada corazón, Dios Todopoderoso,
y que dé fruto abundante en nuestras vidas, en nuestras familias y en toda nuestra ciudad. Amén y amén. Hoy les quiero compartir algo que he titulado Quiero más de Dios. ¿Alguien quiere más de Dios? Yo también quiero más de Dios. El domingo anterior les compartía algo sobre cómo o de qué manera estaba Dios no solo con nosotros, sino en nosotros, ¿cierto? Dios está en nosotros, eso está claro. En la presencia del Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Pero yo creo que todos queremos más de Él. Amén. Todos queremos más de Él. Él está en nosotros, pero queremos que, como dice alguna canción, muévete, ¿cierto? Que se mueva más en nosotros, que se vea más en nosotros y que se manifieste más a través de nosotros. Y aquí como dice la palabra, estaba hablando Pedro, estaba dando un mensaje ahí al pueblo de Israel, y dice que le estaba contando que aquel que había muerto en esos días, a propósito, ya próximo estamos para comenzar la llamada Semana Santa y pues tenemos también una programación especial para esos días para que nos vayamos preparando. Y ahí estamos recordando, en esos días recordaremos nuevamente la crucifixión, la muerte de nuestro Señor y Salvador en esa cruz. Y entonces él les decía, que sepa todo Israel que el hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió ¿en qué? En Señor y Salvador. Amén. En Señor y Salvador. Y dice ahí el versículo 36 que el 37, que al escuchar esto, las personas que estaban ahí, porque no dudo que muchos de los que estaban allí escuchando a Pedro y a los discípulos dar este sermón, este discurso, esta enseñanza, muchos de ellos fueron de los que ese viernes anterior habían estado diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y es impresionante que incluso muchos, o bueno, no digamos muchos, pero sí algunos de los que gritaban crucifícalos, no dudo que Dios les había hecho algún bien mientras estuvo aquí en la tierra, pero se dejaron comprar por dinero, y para acusar al Señor. Y entonces me impresiona aquí que ante lo que dice Pedro, les dice, pues muchos caen en cuenta y de señales del Señor y dicen: cierto, esto que está hablando este hombre es verdad. Al que crucificamos el viernes, ese hombre era Dios. Y yo creo que muchos empezaron a recordar: ¿sí se dio cuenta lo que pasó en el templo? ¿Qué pasó en el templo? ¿Ah? Se rasgó el velo, ¿cierto? El velo del templo, esa cortina que cubría el lugar santo allá, y el lugar santísimo, ese era una cortina gruesísima, durísima, finísima, y solita se rasgó. Y otros decían: pero no, y lo más impresionante, ¿sabe qué? Se rasgó de arriba hacia abajo. Esto es extraño. Algo nos tiene que decir estas cosas. Otro de pronto dijo: ¿y recuerdan cómo se oscureció cuando él iba a morir? A medida que se iba
acercando la hora de su muerte, todo empezó a oscurecerse. Y cuando murió estábamos en completa oscuridad. Y dijo, ¿y el temblor qué? ¿Ah? Porque tembló durísimo. Fueron muchas las casas que cayeron. No, y el susto que me pegué, dijo otro, porque yo estaba por ahí al pie del cementerio cuando vi que un poco de muertos se pararon y salieron corriendo desde sus tumbas. Oiga, en serio, lo que está diciendo este hombre, Pedro, es verdad. Ese que crucificamos era Dios. Era Dios. Ese que crucificamos era el Señor. Era el Mesías que estábamos esperando y no nos dimos cuenta. Y entonces dice que se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Y esta pregunta debemos hacérnosla nosotros también, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer para que en nuestra vida se manifieste la presencia de Dios de una forma real? Una forma real. No solo de oídas, de oídas, no, sino de una forma real. Si quiero más de Dios, ¿qué debo hacer? Esa es una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer para que nuestras palabras no sean solo palabras? Hemos dicho sí, hemos recibido a Jesucristo en el corazón, ¿cierto? Hemos dicho sí, Él habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo, pero ¿lo estamos reflejando? ¿Lo estamos manifestando? ¿Las demás personas lo están viendo en nosotros o están viendo a alguien normalito, igualito a los demás del mundo? ¿Están viendo a alguien que habla igual que el borracho, igual que el maldiciente? ¿A quién están viendo? ¿A alguien sin bondad? ¿A alguien orgulloso? Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, yo les enseñaba algo porque fue algo que me lo dio el Señor y que lo aprendí el día que me lo dio el Señor. Y les decía que cuando Dios nos daba el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, nos daba su amor infinito, su amor inagotable, lo ponía en nosotros. ¿Cuántos lo recuerdan? Y que ese amor inagotable que nos daba, ¿para qué era? Ese amor inagotable era para que el amor que tiene el Padre por el Hijo, el Padre Dios por su Hijo, y el amor que tiene el Hijo por el Padre se manifestara en nosotros, de tal manera que nosotros pudiésemos amar a nuestro Padre Dios como el Hijo le ama, y que pudiésemos amar al Hijo como el Padre le ama. Es algo grande. Y si eso es así, algo que no les dije el domingo anterior es que se debe manifestar entonces en nosotros el amor
por nosotros y por los demás. El amor por nosotros y los demás. ¿Y por qué digo el amor por nosotros? Porque a veces muy fácilmente nosotros mismos nos despreciamos, porque no sabemos nuestra identidad. Eso se lo enseñaba ayer quien nos dio o quien les dio a las mujeres la enseñanza. Despreciamos nuestra identidad. Cuando nosotros nos despreciamos y cuando nosotros nos paramos frente a un espejo y empezamos a hablar mal de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que vemos, es porque no nos conocemos primero y porque no conocemos a quien nos hizo. No lo conocemos. Porque cuando yo digo no me gustan los ojos que tengo, estoy diciendo Dios, no me gustó lo que usted hizo. Y saben que Dios hace cosas perfectas, hermosas, maravillosas. Todo don perfecto, ¿de dónde viene? Ahora no le echemos la culpa a Dios de cosas en las que Él no tiene nada que ver. Mis hermanos, Dios no tiene nada que ver con estas llanticas que yo tengo. En serio. Y a veces, oye, es que estoy muy gorda o estoy muy gordo. ¿Y Dios tiene la culpa de eso? Antes agradézcale que ha tenido para comer, hermano, bastante. Recuerdo de alguien que se quejaba porque estaba muy arrugado. Y entonces me viene a la memoria un cuento de pastor, un chiste de pastor. Así que ríanse por congraciarse conmigo, mis hermanos. De antemano les pido ese favor. Habían 3 personas compitiendo por ser la persona más anciana de la ciudad o del país. Y entonces le preguntan a uno de los participantes, a uno de los concursantes, y le dice: uy, pero usted está bien viejito. Oiga, pero ¿y cómo ha hecho para llegar a esa edad? Y dice: no, pues yo soy vegetariano, yo no trasnocho, yo hago ejercicio. Qué bueno. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 95 años. Y está bien anciano. Y van al segundo participante y le dicen: bueno, uy, pero usted está muy arrugadito, está pero viejito. ¿Usted cómo ha hecho para llegar a esa edad? Igual, hacía ejercicio, una buena vida, que no se preocupaba por las cosas, todo lo cogía suave. Alguien le dijo: cójala suave, y él le hizo caso. Y entonces, ¿y cuántos años tiene? No, pues 105 años. Uy, qué cosa tan tremenda. Llegaron al tercer participante. Oiga, no, pero definitivamente usted es el más arrugado de todos. Yo creo que va a ganar ese el más viejo. ¿Y usted cómo ha hecho para llegar a esa edad? No, yo trasnocho, bebo, me fumo lo que me pongan al frente, mujeriego. No, sí. ¿Y así ha llegado a esa edad? Sí. ¿Y cuántos años tiene? 25. Mis hermanos, hay cosas de las cuales uno, ¿por qué le echa la culpa a Dios? Dios no tiene nada que ver en esas cosas.
Pero lo que sí es cierto es que Dios nos hizo hermosos. Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. Y cuando decía estas personas que estaban escuchando a Pedro y decían: hermano, ¿qué debemos hacer entonces para enmendar eso que hicimos? Porque yo no dudo que el Señor hoy aquí le está hablando a alguien, aparte de mí, porque yo sé que a mí me está hablando muchísimo, pero sé que también le está hablando a más personas. Y en algún momento de nuestra vida no hemos tomado en serio la vida cristiana, no la hemos tomado como debe ser. ¿Y qué debemos hacer para mejorar, enmendar, arreglar esa situación? Para poder reconocer lo que realmente es Dios y poder reconocer lo que Dios ha hecho en mí y lo que ha hecho por mí. Y Pedro les dice, en primer lugar, ¿qué les dijo? Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. En segundo lugar les dice, y de vivir, o sea, cambien su manera de vivir. Y en tercer lugar les dicen: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y esto significa lo siguiente: cuando dice que cambiemos nuestra manera de pensar, nos está diciendo la palabra es que nos rindamos a Él, que haya rendición en nosotros. ¿Y cómo comienza la rendición? Arrepintiéndonos, con arrepentimiento. Me arrepiento de no haber reconocido a Dios como lo debía reconocer. Me arrepiento de no haberle honrado y dado las gracias que debía haberle dado, la honra que debía haberle dado, de no habérsela dado a Él. Arrepentirnos de nuestros pecados, de haber hecho todo lo contrario al Señor y de pecar. Arrepentirnos, rendirnos a Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, cuando reconocemos nuestras faltas como propia, cuando no le echamos la culpa a nadie y menos a Dios, nos estamos rindiendo ante Él, y entonces está cambiando nuestra manera de pensar, porque estamos pensando diferente. En segundo lugar, necesitamos, dice, cambie su manera de vivir. Entonces, para eso, ¿qué nos está hablando la palabra? Dependencia. Depender de Dios, no ser independientes de Dios, sino dependientes de Dios. Dejar a un lado la autosuficiencia. Sin Dios, mis hermanos, nada podemos hacer, nos lo dice la palabra. Y no argumentemos cosas, lo dice la palabra, lo dice el Señor. Y si lo dice, es porque es cierto. Es muy fácil encontrar quien diga: yo lo que he logrado es por mi esfuerzo, es por mi conocimiento, es por mi sabiduría. Es muy fácil encontrar personas así, mis hermanos, pero el Señor nos está diciendo hoy a nosotros que dependamos de Él y que no somos autosuficientes, que necesitamos de Él, y además que necesitamos también de nuestros hermanos y de las demás personas. Imagínese que quedara solo en este mundo. Por ahí a veces hay películas donde presentan de que la persona ha quedado sola, en el mundo. Y eso que presentan es cierto. Se enloquecen, porque necesitamos de los demás. Y mucho más necesitamos de Dios.
Y cuando dice la palabra bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, lo que nos está diciendo es que seamos obedientes. Necesitamos obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Y cuando dice en el nombre de Jesús, está diciendo que nos bauticemos como nos enseñó Jesús, como nos enseñó Él. No es cuando estamos bebés. Y si nos bautizaron cuando bebés, ¿qué culpa tenemos? No tenemos culpa. Pero nosotros que tenemos ese conocimiento, ¿para qué vamos a llevar a un templo a bautizar a nuestros bebés? Eso no sirve para nada, ni lo va a librar de nada. Y si se muere y no tiene ese bautismo, mis hermanos, se va al cielo, no se va a ningún otro lugar. Nos han mentido, nos han engañado, porque no hemos ido a las Escrituras, no hemos ido a la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? Y a veces mantenemos nuestro orgullo, a veces aún oímos la palabra, lo que nos está diciendo, y nos mantenemos en el orgullo. Pero es que como eso me lo dijo fue mi abuelita. ¿Y qué tiene más valor? ¿La voz de su abuelita o la voz de Dios? La voz de la palabra de Dios. Claro, qué bueno respetar la palabra de la abuelita, muy bueno, pero hasta cuando no me vaya a llevar a incumplir las cosas de Dios. Si le amo, le obedezco. Si amo a Dios, le obedezco. Vamos a leer Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, donde vemos reflejado esto que estamos hablando. Dice Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de ¿quién? De los pecadores. Es muy fácil escuchar hoy, pero es que lo dijo tal persona. Incluso, mis hermanos, es muy fácil escuchar, es que lo dijo el pastor tal, es que lo dijo el papa, es que lo dijo el presidente, o es que lo dijo no sé quién. ¿Lo dice la palabra? ¿Lo dice la palabra? Mis hermanos, si lo dice la palabra, créalo. De resto, investíguelo. No es porque sea el pastor tal. Uy, es que lo dijo el pastor Aimer. Mis hermanos, vaya la palabra. Vaya la palabra. Yo me puedo equivocar, y más el pastor falla. Pero Dios no. Dios no falla por ningún lado. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta, como quien dice, afortunado al que le gusta la enseñanza del Señor. ¿Cuántos están disfrutando de esta enseñanza? Ojalá sea así. Ahí sí no les digo que se rían como el chiste, que a pesar de que les dije que se rieran, no se rieron. Pero bueno, así de malo sería. Pero dice afortunado al que le gusta la enseñanza del Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? No se me pongan nerviosos ni se me asusten.
No tengan temor ni tengan miedo. ¿Y qué? No sé, es que yo no sé. Me voy a hacer ver los oídos de un especialista. Es que yo escucho, ¿sabe cómo escucho? Y que estudia de día y de noche. Así estoy escuchando. Yo sé que soy yo, pero entonces, por favor, a ver si, Señor, ayúdame. A ver, ¿y qué? Uy, milagro, el Señor me destapó los oídos, gloria a Dios. Qué bendición. Bendito sea el Señor. Afortunado al que le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Oigan, mis hermanos, la tarea. Esto es una tarea que nos está dejando el Señor. Estudiar la palabra. No solo cuando venimos el domingo al culto. Amén. No vaya a levantar la mano, por favor. ¿Cuántos estudian la palabra de día y de noche? Es una pregunta, como la que dijeron los que estaban escuchando a Pedro. ¿Qué debemos hacer? Estudie la palabra de día y de noche. Aimer, estudie la palabra de día y de noche. Y así, cada uno. Mis hermanos, en vez de estar haciendo así, hermana, estudie la palabra de día y de noche. ¿Y cuántos me están señalando a mí? 3. Y uno va a estar señalando ¿para dónde? Para arriba, ¿cierto? Entonces estudiamos la palabra, pero de Él, ¿cierto? La palabra de Dios. Pero cada uno podemos decir entonces más bien, cada uno diga su nombre. Vamos a decirlo, cada uno ponga su nombre allí en esta frase y dígalo duro. Aimer o como se llame. Bueno, a la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estudie la palabra de día y de noche. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vea la promesa en el versículo 3. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. Nosotros hemos sido plantados junto a corrientes de agua fresca. ¿Cuál es nuestra agua fresca? El Espíritu Santo de Dios, las aguas del Espíritu. Allí estamos siendo plantados. Y dice que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, ¿qué? Le irá bien en todo lo que haga. Amén. Entonces vamos a decirle al Señor: si estudio la palabra de Dios de día y de noche, me irá bien en todo lo que haga. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y entonces sigamos viendo lo que nos dice el versículo 38 que estamos estudiando ahí de la palabra. Dice Pedro: así Dios les perdonará sus pecados. Qué chévere cuando cuando nos son perdonadas las ofensas. Amén. Yo creo que hemos vivido esa experiencia mucho, ¿cierto? De pronto de haber ofendido a alguien y haber ido y a pedirle disculpas, a pedirle perdón, y que esa persona nos diga: tranquilo, lo perdono. Eso es chévere, ¿cierto? ¿No les parece? Eso da paz, da gozo, da alegría. Y en segundo lugar, dice Pedro: recibirán el Espíritu Santo como regalo. Recuerdan que la persona más importante de nuestra vida, ¿quién debe ser?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. ¿Y después quién? Sí, uno mismo. Después de Dios, la persona más importante soy yo. Soy yo. Por eso tenemos que valorarnos. Porque si yo me valoro, como me valoro Dios, como me valora Dios, voy a valorar como Dios valora a los demás. Las cosas en su orden. Porque a veces, sí, está bien, primero Dios, y siempre debe ser primero Dios. Pero en segundo lugar a veces están todos los demás y menos uno. ¿Y qué sucede ahí cuando pasa eso? Nos amargamos. Nos amargamos. Y es cuando empezamos a deshonrar a Dios con nuestro hablar, con nuestro pensar y con muchas otras cosas. Dios nos da el Espíritu Santo para que no sigamos viviendo confundidos. Amén. Entonces, mis hermanos, dejemos de vivir como en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo se vivía en el Antiguo Testamento? Cuando había una necesidad de Dios, se corría a buscar al ungido de Dios para que orara por mí, para que impusiera las manos sobre la persona y para que orara por él, para que le diera una palabra y de parte de Dios. De pronto vengo aquí, profeta, para que me diga qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y muchos de nosotros seguimos viviendo como en el Antiguo Testamento, cuando hoy tenemos a Dios no solo con nosotros, sino en nosotros. Hoy en día los hijos de Dios, ¿por quién son guiados? Por el Espíritu Santo, amén. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que nadie pueda orar por uno. Claro que se puede orar por todos, debemos orar por todos. Y en algún momento podemos pedirle oración a alguien. Claro, eso está bien. La palabra incluso lo manda, lo ordena. Podemos buscar un consejo, claro que sí, de alguien lleno del Espíritu Santo que nos aconseje en una situación y todo. Pero es que eso no debe reemplazar mi comunión con Dios, mi hablar con Dios. No debe reemplazar el consejo directo de Dios por mí. Y a veces pensamos, bueno, ¿y cómo hablo con Dios? ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Es que yo no entiendo. Yo a veces le grito, hábleme, dígame algo, y Él no me dice nada. Es que no es así, mis hermanos, mire. La voz de Dios. Si no abres este libro para escudriñarlo, para estudiarlo, para leerlo, si no escuchas la palabra aquí escrita, pues ¿cómo quiere que Dios le hable? Si esta es la voz de Dios. Y en casos especiales, bueno, Dios le puede hablar audiblemente. Claro que sí. Aún por medio de un ángel, claro que sí. Pero mientras nosotros no escuchemos la palabra escrita de Dios de las formas que se puede escuchar, Dios no nos va a hablar audiblemente. Olvídese, ni le va a mandar un ángel para que le hable. Cuando nosotros no abrimos, no estudiamos la palabra de Dios, ¿sabe si quiénes vienen a engañarnos? Los demonios. Eso sí, vienen a dárselas de Dios y a hablarnos de parte de Dios. Y muchas veces esos demonios vienen encarnados en alguna persona y nos engañan. Por eso es importante ser guiados por la palabra de Dios. Y al ser guiados por la palabra de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén.
La palabra de Dios es clave para ser guiados por el Espíritu de Dios y no ser confundidos. Por eso recuerdo lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Mis hermanos, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo en que el velo ese que impedía que entráramos al lugar santísimo se rompió. Hoy tenemos libre entrada, entonces podemos cada vez que necesitemos entrar al lugar santísimo y hablar directamente con Dios. No tenemos que andar buscando a nadie, ni al pastor, ni al más ungido, ni nada de esas cosas. Porque tenemos nuestro consejero, tenemos nuestro consolador. ¿Cuántos quieren que oremos para que no tengan aflicciones ni más luchas con la carne? ¿Cuántos quieren que oremos? Pues les digo algo, iglesia. El que quiera que yo ore o que cualquiera ore para que se acaben las aflicciones y la guerra que tenemos contra la carne, sepa que entonces si me pide esa oración a mí, tengo que orar para que el Señor se lo lleve ya para el cielo. El Señor dijo que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, mis hermanos, y que mientras estemos en este mundo va a haber guerra contra la carne, guerra contra el pecado. La tentación nos va a acechar de día y de noche, incluso nos va a acechar. Así que por eso es que a veces somos engañados, mis hermanos, porque no estudiamos la palabra de Dios ni de día y de noche. No la estudiamos. Y por eso cualquiera viene y nos engaña. Mi hermana, voy a orar para que el Señor se lleve todas sus aflicciones y nunca más tenga que sufrir. Pues mi hermana oró para que usted se muriera y no se dio cuenta. ¿Cuántas veces no han orado por nosotros para que nos muriéramos y no nos dimos cuenta, mis hermanos? Por pura ignorancia. La oración debe ser para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo, o sea, bajo el poder de la palabra. Amén. Esa debe ser la oración. Señor, quiero vivir bajo el poder tuyo, Señor. Bajo el sometimiento a ti, bajo la rendición a ti, bajo la dependencia tuya, bajo obediencia a ti, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Por eso nos dice la palabra: será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas le irá bien en todo lo que haga. Amén. Por eso quiero más de Dios, porque me irá bien en todo lo que haga. Vamos a leer Isaías capítulo 12. Tiene 6 versículos ese capítulo. Vamos a leer los 6 versículos para ir concluyendo este mensaje. Ya después de lo que hemos dicho, ¿alguien quiere más de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Yo también quiero más de Dios. Y es que necesitamos más de Dios. Si ayer tuvimos necesidad de Dios, hoy tenemos más necesidad de Dios. Y créanme, mañana lo vamos a necesitar aún más. Por eso debemos querer más de Dios. Dice el versículo 1 de Isaías 12: en ese momento tú dirás: te agradezco, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo,
Tu enojo terminó y me has dado consuelo. ¿Saben cuándo pasó eso? ¿Cuándo terminó el enojo de Dios con nosotros? El día que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así que no siga pensando si Dios está enojado con usted. No lo siga pensando, porque Dios no está enojado con usted. A pesar de su pecado, Dios no está enojado con usted. A veces nos seguimos castigando nosotros. Dios nos perdonó, nos hizo sus hijos y seguimos condenándonos nosotros. Dios nos perdonó, pero nosotros seguimos condenándonos y condenando a los demás. A veces estamos condenando a los que Dios ya perdonó. En ese momento, cuando el Señor entró en nuestro corazón, el enojo del Señor pasó contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él ya no nos mira a nosotros, afortunadamente. O mejor, Él nos mira, pero no directamente. Nos ve a través del sacrificio de Jesucristo. Nos ve a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y por eso su enojo pasó. Cuando Dios vio a Jesús, ¿sabe qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y cuando nos ve a nosotros a través de la sangre de su Hijo, ¿sabe qué dice? Esta es mi hija amada, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso dice de cada uno de nosotros. A pesar de todos los pesares nuestros. Y dice que nos ha dado consuelo. ¿Eso qué es? No a la señora Consuelo. Ayer la tuvimos aquí y fue una bendición. Pero el Señor nos está hablando de serenidad, tranquilidad, calma. Me ha confortado. Al venir a vivir en mí, me ha confortado. Me ha dado desahogo, regocijo. Me ha dado aliento, alivio. Me ha dado descanso. Puedo descansar en Él. Amén. A pesar de las aflicciones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las bendiciones, puedo descansar en Él. Y dice el versículo 2: Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no tendré miedo. ¿Por qué no se lo decimos, iglesia, al Señor? Dios es mi salvación, confiaré en Él y no tendré miedo. Gloria a Dios. El Señor Dios es mi fuerza y canción. O quien dice, es el que nos fortalece y a la vez el que nos da el gozo, la alegría, la felicidad. Se ha convertido en mi salvación. Gloria a Dios. ¿Y qué es salvación? Bueno, si vamos a una definición teológica, salvación es estar sano del cuerpo, sano del alma y libre de toda opresión. Eso es salvación. Amén. Y tener la vida eterna. Pero vamos a ver como sinónimos de salvación. Dice que la palabra que se ha convertido en mi salvación, o sea, Dios se ha convertido en mi garantía, en mi rescate, en mi libertador, mi libertad, en mi gloria, en mi redención, mi refugio, mi amparo, mi protección, mi seguridad y mi bendición. Gloria a Dios. Es una bendición. Él es mi salvación. Y el versículo 3: ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Ese día ustedes dirán: den gracias al Señor, alaben su nombre, anuncien entre los pueblos sus hechos, den a conocer que Él es grandioso, canten alabanzas al Señor por sus grandes obras,
que todo el mundo lo sepa. Grita y canta de alegría, habitante de Sión, porque es grande el Santo de Israel que está contigo. Aleluya, amén. Es grande, es poderoso. Y quiero terminar con el versículo 39 de Hechos 2. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es ese regalo del Espíritu Santo? ¿Para quién es esa porción mayor de Dios? Dice la palabra, esta promesa es para ustedes. Esta promesa es para ustedes. Pero también esa promesa es para sus hijos. Es para sus hijos. Es para su familia. Y para todos los que estén lejos. O sea, para todo el mundo. Es esa promesa. Esa promesa es para la familia, para mi familia que está regada en el resto del país o en el resto del mundo. Esa promesa es para todos. Dice, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y nosotros hemos sido llamados por Dios, amén. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Y nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Amén. Cierren un momento sus ojitos ahí y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y seas mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca de ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.